Bienvenidos a esta lección sobre la sumatoria aritmética y geométrica. Al finalizar esta lección podremos determinar la sumatoria de los primeros n términos de una sucesión, ya sea aritmética o geométrica. ¿Qué significa entonces sumar los primeros n términos de una sucesión? Esto significa que vamos a tomar el primer término, el segundo, hasta llegar al término número n que nos estén solicitando y los vamos a sumar todos. Vamos a determinar la sumatoria de los primeros 5 términos de las siguientes sucesiones. ¿Cómo vamos a llegar hasta el quinto término? Es decir, que vamos a evaluar desde n igual a 1 hasta n igual a 5. Entonces tenemos la primera sucesión, en este caso es una sucesión aritmética. Si no te acuerdas de la forma general de una sucesión aritmética, te recomiendo volver a ver nuestro video de sucesión aritmética. Entonces, como son los primeros 5 términos, vamos a evaluar desde n igual a 1 hasta n igual a 5. Con n igual a 1 obtenemos el primer elemento calculándolo como se muestra a continuación y nos da que el primer elemento es menos 2. Hacemos lo mismo para calcular los otros 4 elementos para tener los primeros 5 y como nos piden la sumatoria de los primeros 5 elementos, lo que vamos a hacer es tomar estos elementos y los vamos a sumar. La sumatoria de los primeros 5 elementos nos da 60 para esta sucesión aritmética. Ahora veamos lo mismo, pero con una sucesión geométrica. Tenemos acá esta sucesión geométrica. Si no te acuerdas de la forma general de una sucesión geométrica, te recuerdo volver a ver nuestro video de sucesión geométrica. Entonces, como son los primeros 5 términos, vamos a evaluar n igual a 1 hasta llegar al 5. Obtenemos estos primeros 5 términos. Como verás, son todos negativos y si en una sucesión, ya sea aritmética o geométrica, también podemos obtener valores negativos. Entonces tomamos todos estos elementos y los vamos a sumar. Este resultado nos da menos 242. Obviamente, como todos nuestros elementos eran negativos, nuestro resultado también va a ser negativo. A esto se refiere entonces encontrar la sumatoria de los primeros 5 términos de cada una de estas sucesiones. Veamos entonces qué pasa si queremos encontrar la sumatoria de los primeros 50 términos de una sucesión. Tomemos nuestra sucesión aritmética del ejemplo anterior. Veamos entonces, ¿significa esto que tenemos que desarrollar o encontrar los elementos desde el 1 al 50? Esto no es correcto, esto sería muy cansado, muy impráctico y para ello tenemos algunas fórmulas que nos ayudan a hacer este procedimiento mucho más fácil. La fórmula para la sumatoria de una sucesión aritmética es la siguiente. S significa sumatoria, n es el número del término hasta el que queremos llegar y A representa el primer término de nuestra sucesión y U sub n representa el último término de interés. Para este ejemplo, como nos interesan los primeros 50 términos, sería el término número 50. Entonces calculemos la sumatoria de los primeros 50 términos de esta sucesión aritmética. Utilizamos esta fórmula, como son los primeros 50 términos, n es igual a 50 y a, según nuestra forma general, es igual a menos 2. Si no te acuerdas de cómo obtener este valor, por favor vuelve a ver nuestro video de sucesión aritmética. Un 50 se calcula como se muestra en pantalla y nos da que es igual a 341. Por lo tanto, la sumatoria de los primeros 50 términos de esta sucesión es 8475. Verifiquemos si esta sumatoria con esta fórmula corrobora el resultado que obtuvimos en el primer ejemplo. Vamos a encontrar entonces la sumatoria de los primeros 50 términos que nos había dado 60. Entonces, n es igual a 5, a, según nuestra forma general, es menos 2 y el quinto término, según la lista que nos habían dado al inicio, era 26. Entonces, acá, resolviendo esto, obtenemos otra vez 60, lo que corrobora que esta fórmula efectivamente funciona para encontrar la sumatoria de los primeros n términos de una sucesión aritmética. Ahora veamos para la sumatoria geométrica. Para la sumatoria geométrica tenemos esta fórmula. S es sumatoria, n es el número de elemento hasta el que queremos llegar sumando y a representa el primer término de la sucesión geométrica y r representa la razón geométrica de nuestra sucesión. Tomemos como ejemplo la sucesión que trabajamos en el primer ejemplo. U sub n es igual a menos 2 por 3 a la n menos 1 y vamos a calcular la sumatoria de los primeros 5 términos utilizando esta fórmula. Como queremos los primeros 5 términos, vamos a hacer que n sea igual a 5. Según nuestra forma general, a, que es el primer término, es igual a menos 2 y r, que es nuestra razón geométrica, en este caso es igual a 3.
Nuevamente te recuerdo volver a ver nuestro video de sucesión geométrica si no te acuerdas cómo sacar estos valores que acabamos de encontrar. Muy bien, esta sumatoria nos da menos 242, lo que corrobora el ejercicio que habíamos hecho anteriormente. Veamos un ejemplo un poco más complicado. En este caso no vamos a encontrar la sumatoria desde el primero hasta un número n, sino queremos los elementos desde el número 30 hasta el número 55 de la sucesión aritmética que se muestra en pantalla. Como es una sucesión aritmética, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Qué pasa si calculamos S55? Lo que calcula S55 es lo siguiente. Vamos a tomar desde el primer elemento, sumando hasta el 10, hasta el 20, hasta el 30 y llegando hasta el 55. Tomamos la sumatoria de los elementos desde el 1 hasta el 55. Esto no es lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es solamente la suma de los elementos del 30 al 55. Entonces calculemos ese 30. Si calculamos ese 30, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Vamos a sumar desde el primer elemento hasta el 10, 20 y hasta llegar al número 30. Esto tampoco es lo que nos están pidiendo. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una resta de la sumatoria S55 menos la sumatoria S30. Y vamos a ver qué es lo que pasa. S55 representado en nuestras gráficas es toda esta recta de acá. Si nosotros le restamos ese 30, lo que vamos a hacer es desaparecer, quitar, restar los primeros 30 elementos. Y entonces acá sí obtenemos lo que nos pide el ejercicio. Por lo tanto, entonces calculamos ese 55 con n igual a 55 y a, nuestro primer elemento, igual a 11. Y el menos 151, que es nuestro elemento 55, se calcula como se muestra en pantalla. Entonces el resultado es menos 3850. Para nuestra sumatoria S30 hacemos que n sea igual a 30, a nuestro primer elemento sigue siendo 11 y menos 76 en nuestro elemento número 30 y se calcula como se muestra en pantalla. El resultado es menos 975. Entonces, para encontrar lo que nos piden, restamos menos 3850 menos 975 y obtenemos un resultado de menos 2875. Por lo tanto, la sumatoria de los números de los términos del número 50 al 55 es menos 2875.